En el anterior capítulo, Fran y Maestro tuvieron un crecimiento increíble, ahora están frente al maestro de gremio. ¿Qué pasará? Ya lo veremos. Capítulo 4 a 5. Un molesto noble y ascenso. Primero, tienes mi agradecimiento. Has evitado lo que podría haber sido un desastre para la ciudad. Y pensar que había un demonio menor en esa mazmorra. Habría matado a más de nuestros miembros si hubiéramos llevado a cabo nuestro plan original. El MG nos dio una sonrisa profesional. A diferencia de Don Adrond, no podíamos bajar la guardia ante él. Parecía sospechar que habíamos actuado mal. Fue una imprudencia de tu parte arremeter como lo hiciste. Sin embargo, terminó salvándonos, así que lo dejaré pasar esta vez. Había decidido no tomar medidas disciplinarias contra ella tras sopesar múltiples factores. He echado un vistazo al cadáver del demonio que has traído. Don Adrond debió mostrárselo. Era un monstruo de rango B. ¿Realmente mataste a esa cosa tú sola? Sí. Si es así, eso te convertiría en un aventurero de rango A. Me alegré por el cumplido, pero las misiones de rango A tenían fama de ser peligrosas. Tuve suerte. ¿A qué te refieres? Queríamos aplazar nuestro ascenso por el momento. Así que le dijimos la verdad. Ya veo. Así que lo distrajiste atacando al maestro de la mazmorra y mataste al demonio mientras su guardia estaba baja. El maestro de la mazmorra era tonto. Todavía me parece extraño que no haya muerto instantáneamente. Pero, pasando al asunto del cadáver del demonio. Sí. Hemos determinado que la causa de la muerte es una espada que le atravesó el pecho. Ahora, ¿cuánta gente crees que puede penetrar la barrera de maná de un demonio? No lo sé. Por supuesto que no lo sabes. No importa. Ahora, mi verdadera pregunta. El MG suspiró antes de mirarla directamente. ¿Qué pasó con el núcleo de cristal del demonio? Desapareció. Debes entender que los núcleos demoníacos son de un valor extremadamente alto. Incluso el gobierno los quiere. Correcto. Realmente no lo tienes. Ya no existe en este mundo. Porque yo lo absorbí. Oh, bien. Te creo. Técnicamente no estábamos mintiendo, así que supongo que estábamos limpios. O eso pensé. Espera, ¿de verdad vas a dejar que se salga con la suya? La puerta se abrió de golpe cuando un intruso irrumpió en el despacho del maestro del gremio. El intruso era un hombre obeso y de aspecto poco saludable que, de alguna manera, aún se las arreglaba para entrar en su armadura plateada. ¿Quién era este? Nunca lo había visto antes. Apenas me percaté de su presencia, aunque eso se lo debía agradecer a su equipo. Nombre, Augustin. Edad, 29 años. Raza, humano. Clase, luchador. Estado, normal. Nivel, 30. PV, 108. Magia, 99. Fuerza, 52. Agilidad, 45. Habilidades, actuación 1, canto 1, equitación 1, engaño 1, etiqueta real 4, dominio de la espada 1, cálculo 1, sociable 2, resistencia al veneno 1, conocimiento del veneno 2, herbología 2. Habilidad única, esencia de mentira 5. Título, Vizconde, teniente de la Brigada de Caballeros. Equipo, espada larga de mitril, malla de plata, capa de león rojo, anillo de ocultación de presencia. El hombre obeso estaba en todo su esplendor. Era de nivel 30, pero sus estadísticas eran tan bajas como las de un rango E. Su colección de habilidades era lamentable. Probablemente consiguió ser sociable por ser un noble. ¿Y su dominio de la espada era de nivel 1? Se suponía que era el teniente de los caballeros. Dejar que se salga con la suya, Sir Auguste. Tú mismo lo has dicho, el cristal de un demonio. ¿Vas a dejar que esa chica salga de aquí con ese cristal? Ya veo. Debes entender que el gremio le permite a los aventureros quedarse con los materiales de cualquier cosa que puedan recolectar para ellos mismos. Si la chica se quedó con el cristal, está en su derecho. Además, ella podría haber tomado los materiales del demonio en el momento en que Don Adrond la encontró, pero eligió compartir su botín con el gremio. Ha sido muy gentil. Tonterías. Podría quedarse con todos los materiales de los hobgoblins si así lo quisiera. Pero los materiales de alto rango de los demonios son un asunto completamente diferente. Ella no puede quedarse con ellos. Los materiales valían mucho más de lo que yo pensaba. ¿Iba él a intentar recuperarlos ahora? Esa chica cometió un acto de insubordinación al abandonar su posición y actuar por su cuenta. Rompió la cadena de mando. ¿Crees que todavía tiene derecho a reclamar su recompensa después de semejante crimen?
Dios mío. Si tomáramos medidas disciplinarias por la más mínima infracción de una orden dada, tendríamos que azotar a todo el gremio. Creo que nunca he visto a un aventurero que no haya actuado por su cuenta en una situación así. Si por casualidad conoces a uno, me encantaría estrechar su mano. Supongo que es lo máximo que puedo esperar de las clases bajas. Me temo que nuestros toscos miembros pertenecen a una clase diferente a la de ustedes, delicados caballeros. El MG sonreía, pero no estaba contento. Temía que empezara a cantar un hechizo asesino en cualquier momento. La bola de manteca de cerdo parecía no darse cuenta, y me pregunté cuán gruesa debía ser su piel para no notar una intención tan clara y asesina. HMPH. Deja que te haga un favor. Te haré saber que esa chica te está mintiendo. Rayos. ¿Acaso era por esa habilidad única? Esencia de mentira. Ve a través de las mentiras de un objetivo. Dificulta que los demás vean a través de las mentiras del usuario. Facilita que los demás crean en las mentiras del usuario. La habilidad perfecta para el estafador, tirano y líder de la secta. La habilidad era poderosa, pero de alguna manera este teniente de caballeros regional era quien la poseía. Lamenté el desperdicio de su potencial. En cualquier caso, una habilidad era tan poderosa como su usuario, y él parecía decidido a descubrirnos. Sin embargo, su siguiente afirmación me dejó perplejo. Dijo que había destruido el cristal anteriormente, pero eso es mentira. Definitivamente lo está escondiendo en alguna parte. No, esa parte era cierta. Realmente lo destruimos. Incluso si eso fuera cierto, ella todavía tiene los derechos sobre él. Bueno, deberían revocar sus derechos por dar falso testimonio. ¿Quién sabe qué más está ocultando? Realmente se destruyó. Está mintiendo de nuevo. ¿Qué demonios estaba diciendo este tipo? Él tenía esencia de mentira, así que debería saber que ella estaba diciendo la verdad. Eso era. El hombre era infame por tener esencia de mentira, y por usarla en exceso. Por eso, cuando acusaba a alguien de mentir a estas alturas, la gente pensaba que era una simple calumnia. Ahora mismo, sin embargo, parecía que estaba tratando de engañar a Fran. Fran, quédate callada un rato. De acuerdo. Tu jugada, grandote. No estamos en un tribunal de justicia. Solo estaba hablando con ella en privado. Es una violación de la ley cuando los miembros del gremio comparten una broma entre ellos. El MG fue desafiante. Odiaba tanto a August que incluso nos cubrió. Te quiero, MGA por ello. Ella le mintió a un noble. Eso es un crimen en sí mismo. Repito, ella hizo una broma de buena voluntad. No he sido informado de esta nueva ley contra las bromas. No importa. No me fío de ella. ¿De dónde es? ¿Se lo has preguntado? ¿Y si es una espía de otro reino? Pido que sus pertenencias sean confiscadas. Hazlo, y pasaré por alto este desaire contra mi nombre. ¿De qué estaba hablando? ¿Confiscar sus pertenencias? Me gustaría ver cómo lo intentas, cerdo asado. ¿De qué estás hablando? Ustedes aventureros se olvidaron de contactar a la brigada de caballeros y fueron a la incursión por su cuenta. Deben haber querido quedarse con todo lo bueno para ustedes. Sucios aventureros. Entreguen los materiales del demonio y los perdonaré. Disculpa. Nos aseguramos de contactar con la brigada antes de la incursión. Incluso contactamos con la brigada de caballeros el mismo día de la incursión. HMPH. Más mentiras. En cualquier caso, danos la mitad de las recompensas de hoy, todos los materiales del demonio y las pertenencias de esa chica. ¿La mitad de las recompensas y todos los materiales del demonio? La brigada de caballeros no tiene derecho a nada de esto cuando ni siquiera participaron en la batalla. No te pusiste en contacto con nosotros. Sé lo codiciosos que son ustedes los aventureros. Cuando estaban asaltando el nido de goblins en busca de tesoros, nosotros estábamos protegiendo la ciudad. Gran discurso por ignorar nuestra petición de unirse a la incursión. ¿Qué dijiste? Nada. Así que eso fue todo. Los caballeros habían ignorado convenientemente la petición de ayuda del gremio porque tenían miedo de los hobgoblins. Ahora querían el premio sabiendo que el desastre había sido evitado. Él era tan sucio como podían serlo. Empezaré por tomar tu espada, ¿también la has robado? Dámela. El gordo bastardo se acercó a nosotros. ¿Debería cortarlo? Espera, veamos cómo resulta esto. Tenía ganas de soltarme con el tipo yo mismo. La brigada de caballeros no tiene autoridad sobre el gremio. ¿Esperas que entreguemos la mitad de las recompensas por las que nuestros miembros del gremio arriesgaron sus vidas?
Solo estoy tomando lo que es legítimamente mío. Dios mío, este tipo estaba loco de remate. Incluso el MG resumaba intenciones asesinas en este punto. Puso una sonrisa suave y me pregunté cómo se abstuvo de matar al hombre. Fue muy impresionante. Firma este contrato. Solo tienes que poner tu firma aquí y podremos empezar a recoger nuestros materiales. Ha sido informado el resto de la brigada. ¿Sabe el capitán de esto? Por supuesto. Entonces no te importará que programe una reunión. No hay necesidad de eso. Eso lo decidimos nosotros. El viento soplaba ahora en otra dirección. ¿Tienes alguna objeción a una conferencia civil? ¿Cómo te atreves a insinuar que estoy mintiendo? Esto es inaceptable. Me voy. En el blanco. El tartamudeo del noble gordo delataba su farsa. Intentaba malversar grandes cantidades de materiales viniendo aquí sin decírselo al capitán de los caballeros. Vamos a intentarlo. ¿El qué? ¿Preguntas? Robo de habilidad, por supuesto. Tenía una interesante habilidad única, así que era el momento adecuado. Primero lo intentaré. Apunté a la habilidad única. Esta habilidad sería imposible de usar sin identificación. Ni siquiera el propio demonio tenía identificación, ahora que lo pensaba. El maestro de la mazmorra dijo que había tenido suerte. ¿Era por eso que tenía un conjunto de habilidades tan extraño? Las habilidades iniciales eran aleatorias, claro, pero el maestro de la mazmorra se olvidó de darle al demonio la opción de identificación. Esa era una posibilidad. Esto no ha terminado. No podía dejar que mi objetivo se escapara. Aquí vamos, robo de habilidad. Funcionó, aunque seguía odiando el hecho de que no hubiera ninguna indicación de que la habilidad funcionara. Le quité esencia de mentira 5. Ahora comprendí el verdadero terror de la habilidad. Quitaba todos los niveles de una habilidad a un objetivo. Se podía volver inmediatamente poderoso si se tomaba una habilidad de alto nivel. Sin embargo, estaba registrada bajo mis propias habilidades, lo que significaba que no podía compartirla con Fran. Lo contrario también era cierto, así que tendríamos que coordinarnos la próxima vez. Robo de habilidad. Por supuesto. Entonces no te importará que programe una reunión. No hay necesidad de eso. Eso lo decidimos nosotros. El viento soplaba ahora en otra dirección. ¿Tienes alguna objeción a una conferencia civil? ¿Cómo te atreves a insinuar que estoy mintiendo? Esto es inaceptable. Me voy. En el blanco. El tartamudeo del noble gordo delataba su farsa. Intentaba malversar grandes cantidades de materiales viniendo aquí sin decírselo al capitán de los caballeros. Vamos a intentarlo. ¿El qué? ¿Preguntas? Robo de habilidad, por supuesto. Tenía una interesante habilidad única, así que era el momento adecuado. Primero lo intentaré. Apunté a la habilidad única. Esta habilidad sería imposible de usar sin identificación. Ni siquiera el propio demonio tenía identificación, ahora que lo pensaba. El maestro de la mazmorra dijo que había tenido suerte. ¿Era por eso que tenía un conjunto de habilidades tan extraño? Las habilidades iniciales eran aleatorias, claro, pero el maestro de la mazmorra se olvidó de darle al demonio la opción de identificación. Esa era una posibilidad. Esto no ha terminado. No podía dejar que mi objetivo se escapara. Aquí vamos, robo de habilidad. Funcionó, aunque seguía odiando el hecho de que no hubiera ninguna indicación de que la habilidad funcionara. Le quité esencia de mentira 5. Ahora comprendí el verdadero terror de la habilidad. Quitaba todos los niveles de una habilidad a un objetivo. Se podía volver inmediatamente poderoso si se tomaba una habilidad de alto nivel. Sin embargo, estaba registrada bajo mis propias habilidades, lo que significaba que no podía compartirla con Fran. Lo contrario también era cierto, así que tendríamos que coordinarnos la próxima vez. Robo de habilidad. Fran utilizó su turno mientras el gordo se alejaba, y también funcionó. Tomó la más alta de sus habilidades restantes, que era etiqueta real 4. Jejeje. Si tan solo pudiera ver la cara que ponga cuando se dé cuenta de que le faltan sus dos mejores habilidades. Maestro, lo hicimos. Zip. También obtuvimos algo bueno. ¿Puedo cortarlo ahora? ¿Por qué quieres cortarlo tanto? Lo odio. Mi pequeña se estaba volviendo más y más peligrosa cada día. Dudo que la etiqueta real la ayude con sus modales. Siento que hayas tenido que ver eso. ¿Quién era? El teniente de la brigada de caballeros de Alesa, quien además es hijo de un noble. Un bruto, en realidad. Solo está en el puesto por el dinero de su familia, lo que hace que sea difícil tratar con él. Fue ascendido el año pasado,
y desde entonces no para de presumir. Toda la ciudad lo odia. Sin embargo, diré que es la primera vez que intenta algo tan absurdo con el gremio. Deberíamos presentar una queja. ¿A la brigada? Me temo que no funcionará. Están bajo el control de su familia. No me sorprende, teniendo en cuenta lo mal que han educado a su hijo. También tiene una habilidad llamada esencia de mentira que le permite ver a través de las mentiras de la gente, la cual está absolutamente desperdiciada en él. Es débil, pero llegó a teniente, es el dinero todo lo que se necesita. Mira el gobierno. Puede ser débil, pero tiene un nivel bastante decente. Al parecer, los nobles forman grupos con caballeros contratados que luego matan monstruos para ellos. Así pueden subir de nivel sin mover un dedo. Literalmente, nivelación de poder. Eso explicaba su falta de habilidades de combate. Era un caballero de nivel 30 con 0 experiencia en combate. Lo mataré la próxima vez. Por favor, no lo hagas. Y no te preocupes, puede que el teniente sea un bruto, pero el propio capitán es una persona decente. Hablaré con él sobre esto. De acuerdo. Gracias. Verás, si le haces algo al hombre, el gremio será culpado por ello. Un poco egoísta, pero era bastante justo. No pensé que fuéramos a convertirnos en buenos amigos del maestro del gremio, pero una relación transaccional funcionaba igual de bien. De nuevo, gracias por los materiales del demonio. Has hecho un inmenso servicio al gremio. No hay problema. Entonces, ¿estás segura de que no tienes el cristal contigo? Oh, vamos, MG. Estoy bromeando. Eso estuvo cerca. ¿Por qué? Estaba a punto de cortarte. Por eso me das miedo. Ten cuidado si te vuelves a encontrar con ese hombre. Es conocido por estafar a la gente con sus habilidades. Estaré bien. Bueno, si tú lo dices. ¿Puedo irme ya? Sí. Gracias por tu tiempo. Oh, y una última cosa. HM. Ve con la recepcionista para un ascenso de rango. ¿Otra vez? Sí. Enfrentaste y mataste a un demonio tú sola. Sería una tontería mantenerte en el rango F, serás promovida al rango D a continuación. No Si dependiera de mí, pasarías al rango C. Pero las otras ramas no lo aprobaron. Por supuesto. ¿Una aventurera novata matando a un demonio de rango B ella sola? ¿Qué clase de novela de aventuras era esta? Ser promovida al rango D era más que suficiente. De acuerdo. Iré a la recepción. Por favor, hazlo. Puedes tomar tu dinero de recompensa mientras estás en ello. Con tu bono, también. Claro. Los demás aventureros se entusiasmaron al enterarse del ascenso de Fran. Era el ascenso más rápido de la historia del gremio, de novato a rango de en solo 3 días. Habían apostado para ver si conseguía el ascenso, con puntos extras si se saltaba un rango completo. La multitud rugió cuando lo hizo. Ja, me has hecho doblemente rico, señorita. Maldita sea, he perdido. Buajajajaja. ¿Qué tal un trago? Es menor de edad, idiota. Yo lo tomaré. Sí, eso es genial. Te invitaremos a un jugo de manzana para empezar. Fran era oficialmente de rango D, un sólido aventurero intermedio. Me pregunté si debía revelarme a los aventureros. Podríamos encontrarnos con una situación como esta en el futuro, y no estaría de más que un rango D tuviera una espada mágica. Podría decirles que soy una espada encantada que se fortalece absorbiendo cristales. Eso le facilitaría mucho las cosas a ella. Pero la parte de ser un arma inteligente, tendría que hablar con Garru sobre eso. La mayoría de los miembros de nuestro gremio habían asumido que Fran escondió el cristal del demonio, así que no sería demasiado problema. La historia solo cambiaría de tomé el cristal a mi espada se lo comió. Menos mal que no nos pusimos codiciosos con el cadáver del demonio. Todo el mundo había conseguido bonificaciones por ello. Deberíamos invitar a la sala a unas bebidas hoy también. No hay manera más rápida de construir una relación que una jarra de cerveza. Hoy invito yo. ¿Qué? No podemos dejar que una niña como tú nos invite. Está bien. Tengo mi bono. Una gran apuesta. No estoy ebria. Ja. Eres otra cosa, pequeña. Sí. Es hora de compensar mis pérdidas con la bebida. Buah, ja. Gastamos 100.000 G en bebidas ese día. Fin del volumen 1. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.